Hace un par de semanas pregunté por Instagram, que si no me sigues en las redes sociales te dejaré mi Instagram en la cajita de descripciones, de qué os gustaría que hablara en el nuevo podcast en el que presento hoy. Y de todo el listado, la opción que ganó fue la de la tecnología al servicio de la vida. Así que hoy hablaremos de este tema. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. La pregunta con la que abrir este podcast pues es muy simple y sería: ¿es posible imaginar una tecnología liberadora y libre y que esté al servicio de la vida? A diferencia de lo que mayoritariamente hay en el imaginario colectivo, donde la tecnología y la ciencia son vistas como herramientas de opresión al servicio del neoliberalismo, pues en este podcast intentaremos exponer una visión positiva de la tecnociencia, sobre todo bajo las aportaciones de Murray Bookchin. De este autor ya hemos hablado en otros podcasts, el cual os dejaré en la cajita de descripciones para que podáis conocer un poco más el pensamiento de este anarquista. Para hacer este podcast, pues vamos a dividir la explicación en los tres grandes temas que Bookchin considera relevantes a la hora de hablar de la tecnología al servicio de la vida. Primero vamos a hablar de la idea que este autor tiene sobre la libertad en la tecnología, las potencialidades de libertad y liberación que la tecnología y la ciencia nos puede ofrecer. Luego veremos cuál es el uso ecológico de las tecnociencias y las implicaciones que este pensamiento ecoanarquista tiene. Y por último, pues hablaremos de la tecnología al servicio de la vida. Cuando Bookchin nos habla de la libertad en la tecnología, nos empieza a hablar en la época de la industrialización. Para este autor, la irrupción de la tecnología en la industrialización pues fue tal que incluso el teórico revolucionario de aquella época vio en estas herramientas una capacidad de liberación, unas tecnologías que por primera vez en la historia permitirían abundancia y dibujaban una humanidad libre del esfuerzo físico y de la escasez. Pero este mismo autor se pregunta, o nos preguntamos, de cómo es posible que se pase de un imaginario, de una idea donde la tecnología presenta una sociedad y una humanidad libre y liberada, a una sociedad donde se considere a estas como unas herramientas opresivas y explotadoras. Pues siguiendo las argumentaciones que Bookchin nos presenta en su libro El anarquismo y la sociedad de consumo, pues pueden sacarse dos aspectos culturales que influyeron, y podríamos decir que hoy en día siguen influyendo, en la visión que se tiene de la tecnología, y que podían relacionarse con algunas de las reticencias encontradas en la idea de la robotización de los puestos de trabajo. Este tema está en uno de los podcasts que os he dejado en la cajita de descripciones. Para Bookchin, la época industrial pues estaba marcada por un fuerte componente de la necesidad, y la libertad pues estaba sometida a este problema, y según él, pues hasta que las privaciones materiales no fueran resueltas, pues no sería posible la revolución hacia un modelo social más libre. Este es el primer componente. Y el segundo es que se produjo un aumento de mano de obra para trabajar en la industria, que es lo que él denomina el problema del trabajo o el incremento del esfuerzo físico. Y aquí, citando directamente a Bookchin, nos comenta que a medida que aumentaba el número de trabajadores industriales en proporción al de las demás clases sociales, el trabajo adquiría una categoría cada vez más elevada dentro del pensamiento revolucionario. Durante este periodo, el de la industrialización, pues la propaganda de los socialistas solía sonar como un cántico de alabanza al trabajo. El esfuerzo físico se ennoblecía. Y no solo esto, sino que los trabajadores y las trabajadoras pues eran exaltados como los únicos individuos útiles de la fábrica social. Esta defensa del trabajo y la exaltación del esfuerzo físico e incluso del trabajador y la trabajadora es lo que Bookchin denomina puritana ética laboral de izquierdas, y según él esto no menguó con el tiempo. Para Bookchin, en realidad, esta puritana ética laboral de izquierdas cobró cierto tono más revolucionario en los años 30. Y en este sentido, pues los socialistas o los revolucionarios de aquella época, en lugar
de basar su mensaje en la emancipación del hombre y de la mujer con respecto al trabajo físico, tendieron a pintar el socialismo como, según palabras de Bookchin, una zumbante colmena de actividad industrial, con la idea de trabajo para todos. El mundo de la necesidad pues había invadido sutilmente o había corrompido el ideal de libertad que estas tecnologías podrían tener. Es decir, que el revolucionario de la época, en vez de pedir la liberación del trabajo, pidió más trabajo. Y hoy en día, pues nos preguntamos que en los nuevos modelos culturales que están surgiendo, donde la información computarizada y las biotecnologías, pero en el caso que nos atañe, sobre todo en las primeras, están volviendo a dibujar una sociedad que puede ser libre y liberada de las necesidades y del esfuerzo físico. Y frente a esto, pues nos preguntamos si se retomarán las viejas ideas de la puritana ética laboral de izquierdas o se asumirá que se presenta otra oportunidad para realizar un cambio consciente de modelo cultural donde se orienten a las ciencias y a las tecnologías para la libertad, la solidaridad y la calidad de vida. O como nos explica Murray Bookchin cuando habla de la cibernética. Para este autor, esta nueva revolución que estaba surgiendo en los años 70 y los años 80, que es la revolución de las ciberculturas, en este marco las tecnologías y las perspectivas que se presentan junto a una sociedad global pues conforman premisas de estilos de vida radicalmente nuevos, sobre todo en la concepción de los jóvenes de hoy en día. Nos habla de una generación que se está desprendiendo de los valores y tradiciones industriales, sobre todo marcadas en su idea del trabajo y heredadas de los mayores. Sobre todo que debido al desarrollo de la cibernética, pues la noción de un tipo de vida sin esfuerzo físico pues se ha convertido en una nueva demanda de un número cada vez mayor de gente joven. En este sentido diríamos que las nuevas formas tecnológicas, no ya las tecnologías industriales, sino las propias de la cibercultura, la información computarizada y las biotecnologías, están desdibujando toda una forma moderna de entender y sentir el trabajo y el mundo. Los jóvenes de hoy en día diríamos que no sienten suyas estas formas industriales de trabajar y por eso demandamos y se demandan pues nuevas formas laborales. Aquí tendríamos todo el mundillo de los streamers, de los gamers, de los youtubers, que están alejadas de una forma de vida completamente industrial. Nuevamente, las concepciones forjadas de la modernidad pues se quedan desdibujadas y la pregunta sería si hoy en día los sectores de izquierdas seguirán basando su modelo en la idea de trabajo para todos y no en la idea de vamos a liberarnos del trabajo. Pero lo importante de imaginar estas tecnologías liberadoras es, según Bookchin, saber o preguntarnos si dichas tecnologías podrán ayudar a humanizar nuestra sociedad, si se podrá contribuir a la creación de unas relaciones totalmente nuevas entre las diferentes personas que formamos la sociedad. También Bookchin nos habla de un enfoque cuantitativo versus un enfoque cualitativo de la tecnología. Para él, una tecnología al servicio de la vida tiene que estar acorde con estilos de vida descentralizados y comunitarios que el mismo autor llama formas ecológicas de asociación humana. Y aquí se plantea él mismo una gran pregunta, que es, ¿abren estas nuevas tecnologías una nueva dimensión en la libertad humana, sobre todo en la liberación de la propia especie? ¿Pueden no solo liberar a la humanidad de las privaciones y fatigas, sino también conducirnos a una comunidad libre, armónica y equilibrada, a una ecocomunidad favorable al desarrollo ilimitado de sus potencialidades? Y por último, otra pregunta que se hace el mismo autor es si éstas se pueden trasladar más allá del reino de la libertad y pasar a un mundo, a un modelo de existencia de vida y deseo. Es interesante ver que ya nos empieza a hablar un poco de estas formas ecológicas de asociación humana o incluso de una ecocomunidad favorable al desarrollo ilimitado de sus potencialidades. Y aquí es donde pasamos al segundo apartado sobre el uso ecológico de la tecnología. Hablar de esta idea del uso ecológico de la tecnociencia va muy ligado a lo que acabo de explicar ahora mismo de ecocomunidades o formas de vida descentralizadas o incluso de las formas ecológicas de asociación humana. Bookchin tiene una idea muy clara, que es que hoy en día
la humanidad, aunque él solo hable del hombre y la mujer occidental, pero diríamos que todo el mundo, pues está desvinculado de la propia naturaleza. Bucking parte de la idea de que vivimos en ciudades donde casi todo es sintético y la relación con lo natural se ha quedado completamente desdibujado debido a la ciencia y a la tecnología. Obviamente, cuando surge la industrialización, surge la ciencia, surge la tecnología, surgen las filosofías o las ideologías, se crea, podríamos decir, una forma de relacionarse con el mundo que está mediatizada por instrumentos tecnológicos. Y esto, para bien y para mal, nos lleva a entender el mundo de una forma diferente, pero también a relacionarnos con el mundo de una forma completamente diferente. Y esto hace que objetivemos la naturaleza, que lo veamos simplemente como un objeto de, esto es materia, esto es una piedra o esto es un animal. No entendemos, como muy bien cuando nos habla del ecoanarquismo, que todo es uno. Bakunin también nos va a hablar de que todo lo que hay en el mundo pues solo forma parte de uno y es la solidaridad universal o la vida haciéndose a sí misma. Claro, Bucking nos habla de que, o al menos él lo que busca son modelos descentralizados de la humanidad, en vez de vivir en grandes ciudades o en grandes megalópolis. Lo que tendrían que existir son pequeñas comunidades tecnológicas conectadas entre ellas mediante ciencia y tecnología, y esto, según este pensador, haría que todo fuera más rápido y fuera mucho mejor. Si os interesa que hable sobre la idea de cómo Bucking quiere reestructurar las ciudades, pues me lo ponéis en los comentarios y haré un podcast sobre esto. Pero volviendo un poco a toda esta idea, Bucking nos comenta que el sol, el viento y la tierra pues son realidades de la experiencia humana a las que el ser humano pues siempre ha respondido con reverencia desde toda la vida. Pero nuevamente cuando aparece ciencia y tecnología pues todo esto se pierde, y según este mismo autor, y algo que yo defiendo también, es que quedamos, recuperando un concepto marxista, alienados de la naturaleza. Y en este sentido, pues nuestra tecnología y nuestro medio ambiente se volvieron por completo, nuestra tecnología hizo que el medio ambiente se volviera algo inanimado. Pero Bucking, sin perder todo el potencial científico y tecnológico que tenemos hoy en día y buscando estos modelos descentralizados, nos vuelve a comentar que si el sol, el viento y la tierra, lo que él llama vida, se reincorporan a la tecnología, que son para este autor medios de supervivencia humana, los lazos que unen a la humanidad con la naturaleza pues experimentarían un cambio revolucionario. Esta nueva forma de concebir la tecnología y la ciencia desde un uso auténticamente ecológico pues volvería a hacer que recuperásemos esa idea de unicidad perdida, siendo conscientes, porque claro, Bucking nos hablará en el anarquismo de la autoconciencia y la autoactivación, pues siendo conscientes de que naturaleza y ser humano son uno, pero que tenemos una tecnología que nos ayuda a modificar todo nuestro entorno, pero si lo hacemos de una forma ecológica, pues volveremos a recuperar ese sentido de unicidad. Y esto pues logrará un equilibrio natural y estable, lo que él llama una unidad orgánica tanto de elementos sociales, tecnológicos y naturales. Digamos que Bucking no busca un nuevo sentido ecológico renunciando a la tecnociencia, sino que mediante la tecnología intenta restaurar esta idea de unicidad para reintegrar los elementos sociales, tecnológicos y naturales. Esto se ve muy bien también en cómo el modelo de sociedad 5.0, es otro podcast que os dejaré por algún lado, pues nos habla de cómo la tecnología y la ciencia pues tienen que tener una visión completamente ecológica. Y aquí, partiendo ya de buscar una tecnología liberadora y libre que ayude a la humanidad a liberarse de una idea industrial del trabajo, cómo juntando tecnología y ecología para construir unas ecocomunidades tecnológicas descentralizadas, pues pasamos al último bloque o al último apartado, que sería la tecnología al servicio de la vida. Los dos puntos anteriores ya dibujan un poco cómo debería ser esta tecnología al servicio de la vida. Pero ahora vamos a hablar más centrados en este punto. Este último punto partiríamos de la pregunta de cómo podemos pasar de una visión de un fatalismo social, donde la tecnología y la ciencia generan malestar ecosocial en todos sus niveles,
a una visión donde la tecnología puede estar al servicio de la vida. O, como el mismo autor comenta, cómo transformar una tecnología al servicio de la supervivencia, que para él es una tecnología completamente industrial, una tecnología completamente cuantitativa, a una tecnología al servicio de la vida, que para él es una tecnología cualitativa, alejada completamente de un modelo industrial. ¿No? Es importante diferenciar una tecnología al servicio de la supervivencia de una tecnología al servicio de la vida. Una tecnociencia pensada al servicio de la supervivencia, para este autor, sigue anclada, como os he comentado, en una idea industrial y moderna basada puramente en datos o en cosas cuantitativas, es decir, contra más tengamos, mejor. En cambio, la tecnología al servicio de la vida está más encaminada, como os he comentado, a lo cuantitativo y a un mundo de la abundancia y no de la escasez. No abundancia en el sentido de vamos a tener por tener, sino que tiene una lógica detrás de que, como también comenta la idea de Sociedad 5.0, es como, bueno, pues si partimos de la base de que pueden existir estas pequeñas ecocomunidades tecnológicas, pues que en conexión entre todas pues se consiga, en función de la región y de las necesidades de cada región, pues tener esa abundancia necesaria para que no se produzca una escasez de productos. Es como, bueno, tengamos lo justo y lo necesario, pero no tengamos más de lo que necesitemos, porque esto no deja de ser un modelo industrial de producción en el corto y medio plazo. A contra más tengamos, mejor. Con esta idea de una tecnología cuantitativa y una tecnología cualitativa, lo que Bootkin está planteando es un cambio de concepción de la propia tecnología y de la propia ciencia. Siempre hemos pensado, y aquí me incluyo, a la tecnología como una herramienta al servicio de la supervivencia. Pero como os he comentado, este autor hace un giro sobre esta propia cuestión, al remarcar que pensar la tecnología al servicio de la supervivencia es pensarla de la misma manera que lo ha hecho la industrialización. Podría argumentarse que, según el imaginario o el pensamiento de Bootkin, pues una vez los medios básicos de supervivencia humana estén asegurados y el esfuerzo físico se haya reducido al mínimo, la tecnología no será necesaria para la supervivencia. Hay que hacer, pienso, como un cambio de, bueno, nos encontramos igual que la industrialización, consigamos llegar a tener un esfuerzo físico reducido al mínimo y los medios básicos de supervivencia asegurados, y una vez tengamos esto, podremos pasar a la tecnología al servicio de la vida, teniendo en cuenta tanto el potencial liberador de la tecnociencia como el uso ecológico que se le puede dar. Pero claro, todo el rato estamos hablando de que el hacer técnico es un hacer técnico al servicio de la supervivencia humana. Por lo tanto, pienso que el hacer técnico propio de la especie siempre va a ser un hacer técnico al servicio de su supervivencia. La única diferencia que habría es que no hay que construirlo desde lo cuantitativo, teniendo en cuenta a cuanto más mejor, sino construido desde lo cualitativo, es decir, al servicio de garantizar pues este potencial liberador y este uso ecológico de la tecnología, y alejado de la industrialización y de poner esta al servicio de un mercado neoliberal. Por último, y para cerrar este podcast, pues hablaríamos, como ya he ido comentando un poco, de que esta tecnología, para que esté al servicio de la vida y desde un servicio cualitativo, pues debe estar centrada en la comunidad. Bootkin es un aférrimo defensor de la descentralización y de las pequeñas ecocomunidades, ¿no? Y él dice que una tecnología al servicio de la vida pues podría cumplir la vital función de integrar a una comunidad con otra. Dice que una tecnología al servicio de la vida ha de basarse en la comunidad. Vemos que no ha de basarse en el mercado, sino en la comunidad. Debe ser cortada a la medida de la comunidad. Es la comunidad la que debe decidir cómo debe ser su propia técnica y su propia ciencia. Y sobre todo al contexto regional. No hay que homogeneizar toda la producción tecnológica, sino que cada contexto regional pues podrá potencializar una tecnología u otra, pero al estar conectadas, pues el conocimiento que se genere en una comunidad pues pasará a otra comunidad, entonces estarán interconectadas, y es un cambio de modelo muy general, y es que considero muy interesante y muy contrapuesto al modelo industrial que tenemos hoy en día. Siguiendo con Bootkin, pues una vez tengamos una comunidad integrada con otra y una tecnología basada en la comunidad y cortada a medida de la comunidad ya un contexto regional, pues grupos comunitarios
siguiendo con la idea de fábrica, pues compartirán las fábricas o los recursos también serán compartidos y esto establecerá pues lazos de solidaridad. No será unas comunidades basadas en la competencia y yo genero todo esto y esto es para mí y tú ya te las apañarás. No. Vamos a compartirlo todo, vamos a ser solidarios unos con otros, compartamos recursos y así también nos alejaremos un poco de toda esta idea o modelos de la tecnología basada en la industria y en la competitividad. Es muy interesante ver cómo Booking lo que intenta plantear es un cambio de modelo a gran escala. Booking nos dice que la tecnología, pues hoy en día, pues está basada en la apropiación, en la producción en masa, en la competencia, en la explotación, en la economía liberal, en modelos centralizados e incluso en la dominación y explotación de la propia especie humana hacia sí misma, incluiríamos que hacia el medio y hacia otras especies. Entonces Booking lo que nos dice es que debemos pasar de un modelo donde la tecnología esté basada en la apropiación a un modelo solidario, que en vez de estar en la producción en masa, pues esté en la producción según las necesidades y requisitos de cada región, de la competencia de estas ecocomunidades, en vez de competir, pues que pasen a la colaboración, de estar en servicio de la explotación al servicio mutuo, la idea de la solidaridad, de pasarla de una economía liberal, pues diríamos a una economía colaborativa, de pasar de una idea de la centralización de las grandes ciudades a una idea descentralizada de estas pequeñas ecocomunidades tecnológicas, de la coerción a la libertad y sobre todo de la dominación a la ayuda mutua y del medioambientalismo al ecoanarquismo. Estas son las ideas de las que Murray Bookchin nos habla para poner la tecnología al servicio de la vida. Si de todos estos aspectos queréis que profundice un poco más, ya os he comentado que me lo pongáis en los comentarios. Seguramente hablaré un poco en otro podcast sobre cómo Bookchin plantea su idea de las ecocomunidades tecnológicas conectadas entre ellas, porque considero que es una idea muy interesante. Pero bueno, lo dejo aquí y como siempre, pues si os ha gustado, le das un like, le hacéis los comentarios, lo compartís. Si no queréis hacer nada de esto, pues no lo hagáis. Somos una comunidad libre. Así que nada, espero que os haya gustado y hasta luego.